tener resultados. Por supuesto que sí. Entonces, tenemos que tener claridad que en esta intercesión, en esta oración del Espíritu Santo, en esta intervención, donde Él está orando por causa de un propósito, porque dice que nosotros todavía, al no tener un entendimiento tan claro de las cosas, no sabemos orar de una manera perfecta, ¿verdad? Por una cuestión de perfección, Él sí lo hace y dice que conforme a la voluntad de Dios. ¿De qué manera le podemos llamar, de qué otra manera le podemos llamar a la voluntad de Dios? El propósito eterno. El propósito eterno. Soberanía también, es parte de su soberanía. Esa es la característica, sí, que es soberano, pero el 28, doctor, nos deja muy claro que está hablando del propósito, porque mucha gente a veces ve la voluntad de Dios aislada por eventos cotidianos, ¿verdad? Que se haga la voluntad en esto, que si compro o no compro esto. Está bien, pero, y no digo que no debamos de ser guiados en todas las cosas, pero sobre todo en el entendimiento de un propósito eterno. Porque hay muchas cosas que son de veras, pues, circunstanciales, secundarias, hasta temporales, inclusive que a lo mejor a Dios ni le interesa tanto si se compra usted la blusa rosa o se la compra blanca, ¿verdad? A menos que sea una instrucción divina, pero el propósito eterno, sí es innegociable, ¿verdad? Sí, y es indispensable para poder afirmar una cosmovisión correcta. En el propósito del Padre está incluido. Sí, ese es principalmente el asunto de esto, de que habrá cosas que son muy superficiales en nuestra vida, que todavía tenemos cierto nivel de superficialidad, y no estoy hablando de infantilismo, nada, sino que cosas que no tienen trascendencia, ¿sí me explico? Pero las cosas eternas y las cosas que tienen que ver con la ejecución del propósito son trascendentales. Entonces, cuando el Espíritu ora o intercede por nosotros, lo repetimos, dice, y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios, o entendámoslos, conforme al propósito eterno. Esto es lo que Él siempre, no va a interceder jamás Dios en algún asunto fuera del propósito eterno. No hay, para Él no hay otra cosa más que el propósito eterno. ¿Cómo verá todo lo demás? Como nada, ¿verdad? O secundario. En caso de elección de algo, lo deja a nuestro criterio. Sí, por eso digo las cosas muy rutinarias, diarias, que qué va a desayunar, que va a comer, que si el pastel va a ser de zanahoria o de elote. Sí, terrenales, cosas que no. Claro, Dios también en algún momento dado nos puede decir, muy específico en un rema de Dios, ¿verdad? Compra esto, no compres esto. No estamos despreciando eso, pero aquí está hablando más de una cosmovisión. Aquí está hablando más de un sentido de vida, ¿sí? No de una situación pasajera. Porque aquí el Espíritu, todo lo que el Espíritu interceda es para la ejecución del propósito eterno. Señora Ligar. Sí, aunque pareciera cotidiano, por ejemplo, una inversión de negocio, como mayordomos tendríamos que dejar la intervención divina, no sé si estoy bien, para que esa adquisición o inversión en un negocio sea también conforme al propósito, aunque pareciera que es parte de nuestra vida cotidiana, pero va a tener una trascendencia. Totalmente, señora Liber. Realmente aquí nosotros a lo que debemos de aspirar es que cada decisión de nuestra vida esté alineada al propósito, inclusive a las que parezcan intrascendentes. Por ejemplo, cómo nos alimentamos, es trascendental, pero aquí lo que está hablando de esta intervención es dejar muy claro que Dios no tiene fuera del propósito eterno ningún interés y tampoco tiene ningún compromiso. Por eso es que gran parte de la problemática de los hijos de Dios es no conocer el propósito eterno. Entonces se vive hasta cierto punto en cierto nivel de oscuridad. Ya no es una oscuridad en el sentido de una pérdida de una salvación, de no tener una vida impartida, pero sí no tener una cosmovisión y no tener un sentido de vivir. Por eso cuando Juan 3:16 habla para que no se pierdan, no solamente habla de perderse eternamente, sino de no tener una vida sin rumbo. O sea, lo que el Señor nos ofrece es la salvación y una vida con un propósito.
pero ese es su propósito eterno, no andar a la deriva, ¿verdad? Precisamente por eso estamos tan seguros, tan completos en todo lo que tiene que ver con nuestra vida en Cristo. Ahora sí, si el Espíritu solamente aboga por causas que tengan que ver con la ejecución del propósito eterno, podemos entender Romanos 8:28. Si no, no se puede entender, porque decíamos el programa anterior, mucha gente hace y deshace de su vida y dice, todo me va a ayudar para bien. No necesariamente. Todo lo que está alineado al propósito ayudará para bien, aunque haya cosas que no entendamos y que no disfrutemos necesariamente. Exacto. Sí, doctor. Podríamos agregar al propósito, eso es primario, pero también se podría agregar decir que todo aquello que sea conforme a los diseños, sí, claro, de la palabra de Dios. Sí, con una salvedad nada más, doctor, de que muchas de estas siembras y formas de vivir en el diseño no necesariamente tienen efectos inmediatos. O sea que hay ocasiones que hay un tiempo de espera para cosechar ese tipo de vida, ¿verdad? Y pero jamás nos desesperemos de no ver el fruto de estar viviendo alineados al propósito a través de los diseños. Porque a su tiempo, doctor, segaremos, ¿verdad? A su tiempo vamos a ver este fruto de vivir alineados al diseño. Pero aquí es donde mucha gente entonces tiende a justificar una vida de desorden. Dicen, al cabo todo ayuda para bien. No, ahí ya, de eso no está hablando. ¿Sí? O también de justificar errores, ¿verdad? Se toman decisiones incorrectas, y se dice, bueno, es que esto va a ayudar para bien. No necesariamente. ¿Qué es lo que puede ayudar para bien de un error? ¿El aprendizaje? Un aprendizaje de que así no son las cosas en este reino. ¿Qué más puede pasar en un error? Formar carácter. Se puede formar un carácter. ¿Qué más? ¿Cuál debe ser la actitud después de reconocer el error? ¿Cuál debe ser? Corregirlo. Corregirlo y otra vez alinearse al propósito. Ahí Dios puede, inclusive de ese error, Dios puede de veras resarcir el daño. Ahí estamos en una plena certeza que lo que pudiera parecer que es para una destrucción total, en Cristo no es así. Sin embargo, no lo utilicemos como un método de vida. Estarse equivoque y equivoque y equivoque, o estar saliendo de los diseños de Dios, porque sí tienen una consecuencia, por la ley de la siembra y la cosecha. Entonces ahí nosotros tenemos que estar muy atentos a la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Y a los impulsos de la vida Zoe en nosotros, que la Biblia le llama, Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús siempre apunta a una sola cosa. ¿A qué apunta? A Cristo, ¿no? Es la manifestación, pero siempre apunta a la ejecución del propósito. Sí. Es que todo está alineado a eso, absolutamente todo. Entonces la ley del Espíritu de vida nos hace vivir, nos impulsa a vivir sujetos a este propósito eterno, ejecutarlo. Por eso hablamos tanto de que para Dios no hay otro, ¿cómo te diré? No hay otro negocio. Esos son los negocios del Padre. Ahora, si usted me dice, bueno, resuma el propósito eterno, bueno, no es el programa para resumir todo el propósito eterno. Para eso hemos dado seminarios, para eso, pero aparte la gente cada vez tiene un mayor entendimiento. Pastor Sergio, parece que ya hay bastante gente conectada, ¿no? Así es. No sé si quiera saludar. Le gustaría, apóstol, que le diéramos nada más la definición de manera general. ¿Cómo lo veo, carnal? Propósito eterno, la voluntad amorosa del Padre de hacerse conocer por medio del Hijo, quien está impartido en su iglesia para que Él sea el todo en todo. Así es una definición muy completa y eso del propósito eterno. Se saca de Efesios, ¿verdad? Efesios, ahí hay elementos de paternidad, hay elementos de ser familia de Dios, hay elementos de Cristo impartido en nosotros y hay un elemento de reino, que Cristo sea el todo en todo, ¿verdad? Entonces, en esa definición está muy completa, muy completa. Bueno, pues queremos saludar a las personas que están conectadas en este momento, a Gerardo Figueroa, a Miriam Vázquez, Verónica Rascón, Lubin Isaac, a Elizabeth Maldonado, Yusef Amigón, a Luis Leiva, Michael Giovanni desde Ecuador, a Alma Lara desde Ciudad Juárez, Damaris Alejandra aquí mismo en nuestra ciudad, Marly Rivero, Juanma Aguilar, Ana Luisa Avilés, Marta Rebeca desde Puebla,
Donaldo Méndez, Samuel Restrepo desde Nueva York, Candy Arrieta, Mica Cáceres, Ángela Fierro, Aide Sánchez desde Puebla, Esperanza Perales, Liliana Gallegos, Héctor Collazo, Jaime Zavala, Gladys Chavarría desde Colombia, Eulena Jiménez, colombiana pero radicada en España, Héctor Collazo, que nos escribe, me hacen la aclaración, que es desde Florida. Sí, querido Héctor, un abrazo, cariño. Y bueno, hay un comentario también. ¿Sí? Liliana Gallegos dice: una vida financiada por el propósito eterno, fuera del propósito de Dios, no tiene compromiso. Más bien, Dios no financia cosas que están fuera del propósito eterno. Así es. Eso lo podemos. Dios no tiene ninguna responsabilidad, ninguna obligación. Por eso, otra vez, cuando hablamos del propósito eterno, tenemos que tener claridad, que es que nosotros es la voluntad amorosa del Padre de hacerse conocer. Entonces nosotros llevar a otras personas a la paternidad de Dios, el ministerio de la reconciliación. Cuando enseñarle a la gente que no tiene un contacto con Dios, aunque es Dios, sino con su Padre, generar una identidad de hijo. Que nuestros recursos abonen para que Cristo sea formado en nosotros y en otros. Mucha gente habla mucho del propósito eterno y no da nada para que no da tiempo, no da finanzas, no da nada. Y entonces no está abonando para el propósito eterno. Otra de las características es que Cristo sea el todo en todo. Entonces en nuestras asignaciones estar bajo el señorío y soberanía de Cristo en todo lo que hagamos, para que Cristo sea conocido como Rey y Señor, ¿verdad? Por eso, otra vez, aquí ya no hay, en este nuevo pacto y en este entendimiento de la verdad presente, no se debe utilizar la palabra ni para controlar, ni manipular, ni para asustar, pero sí para generar una conciencia de nuestra responsabilidad ante este propósito eterno. Por eso mucha gente tristemente malentiende la verdad presente y ya no se congrega, ya no siembra finanzas, ya no sirve en sus congregaciones. Entonces no nos hagamos, yo lo tengo que decir con todas las letras porque es mi obligación. Esa gente puede tener mucha rollo, decimos en México, ¿cómo podríamos decir? Puro labia, hable y hable y hable, retórica, pero no vive sujeta al propósito eterno, no le habla a otros de Cristo, no ayuda para que otros se identifiquen con Cristo como Padre, con Dios como su Padre, no disfrutan de una identidad de hijos, no dan nada para el propósito, no siembran nada. Otra vez estamos hablando de recursos financieros, de tiempo, nuestros cuerpos, todo eso, ¿sí? Claro. Recursos, para que Cristo sea formado en mí y en otros. Y, por supuesto, que en todo lo que hagamos, lo hagamos bajo su señoría, para que esto no quede, Rosy, en puro bla, 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 ¿verdad? Pero, lo que dice Liliana, sí hay que tenerlo muy claro. Dios no financia nada fuera del propósito eterno. Adelante, Rosy. Sí, a veces como iglesia hemos errado los caminos. A veces hemos entendido que como hijos de Dios, que es lo que debiéramos de estar haciendo, ¿verdad? Como hijos de Dios, hacer avanzar el reino. Pero a veces queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Queremos que el reino avance como nosotros queremos, a la hora que nosotros queremos, en las situaciones que nosotros queremos, y nos olvidamos que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Nos olvidamos que vamos caminando en Él, no vamos caminando solos, y perdemos terreno como hijos de Dios en nosotros mismos y credibilidad de las demás personas hacia el Señor, cuando hacemos que esa esperanza sea en nosotros y no en Cristo. Es decir, que hacemos que la gente crea en lo que nosotros estamos haciendo en nombre de Dios, en lugar de lo que está sucediendo en verdad, en un fundamento basado en Cristo como centro de todo lo que hacemos. Es que más que nada es la expresión ya de Cristo, ya no es ya no es un caminar propio, ya no es una ideología propia, ya no es una manifestación de nosotros, no debiera ser, sino la pura manifestación de Cristo. Eso es a lo que estamos llamados, ¿verdad? Sí, doctor. Una publicación tuya reciente de que nosotros no debemos aspirar ni tener como lo máximo ser como Elías o como Eliseo, ¿verdad? Porque ellos pertenecían a un pacto antiguo. Pero
Me pareció que era broma, o sea, no supe un comentario que decía, ya que dieran por ser como uno de ellos. Pues no, es que la verdad es que ellos no tenían a Cristo en su corazón, ni tenían vida espiritual en sí. Es que hay un pésimo entendimiento. Esperamos que haya sido broma, ¿verdad? No, Sí, yo creo ni que siquiera fue broma. Ni siquiera ¿cómo le diré? Lo criticamos. Pero es que no hay entendimiento. Ellos no tenían la vida Zoe. Todo lo que hacían ellos no eran ellos, era Dios, era Dios. Hoy la iglesia en unión con Cristo hace. Es la gran diferencia. Es una enorme diferencia. O sea, yo creo de veras, lo creo de todo corazón, Elías hubiera preferido tener a Cristo por dentro Que todas las que hazañas. todas las hazañas que hizo. Ese es un orden diferente. Parece que hay varios Sí, comentarios. hay varias porque participaciones. Está muy interesante Romanos 8. Sí, voy a dejar la pregunta al final para poderla contestar. Voy a leer algunos de los comentarios. Bueno, Matías Bravo desde Buenos Aires nos dice que allá están a 39 grados de calor húmedo. Nosotros acá estamos con un poco más de frío. Saludos a Mati. Dice Eulena Jiménez desde Antequera, España, en Málaga, dice, es verdad, no se puede pretender que Dios va a solucionarnos años de irresponsabilidad o decisiones incorrectas. Todo me ayuda para bien. Entrecomillado lo pone, ¿verdad? Saludos para Solís Andreu, a Luis Arturo Camacho. Giovanni Fuentes García dice, saludos familia desde California, siempre en sintonía. Natán Zavala dice, saludos. Dice Giovanni Fuentes García, no toleramos a los que no están conforme al propósito eterno, pero sí estamos para aclararlo para que también pueda alinearse conforme al propósito eterno. No lo entiendo muy bien el comentario, pero Sí. bueno. No es condenación. No debe Nosotros haber no estamos condenación. condenando a nadie. Claro, no, esto no es para decir estás condenado, ni mucho menos, no. Lo que estamos aprendiendo, que esto lo tenemos que tener claro, todos estamos aprendiendo a operar en este orden del nuevo pacto, ¿verdad? Y que todo gira alrededor del propósito eterno. Esto no es para condenar, sino para aprender. Porque acuérdense una cosa, no saber el qué es un serio problema. Y no saber el cómo también es un serio problema, ¿verdad? Así es. Bueno, Matías Bravo también comentaba saludos a los doctores. Bueno, creo que nomás está aquí un doctor. Saludos de Araceli Hernández, dice gracias. Germain Salazar dice bendiciones de Vallarta. Está conectado también Amin Abel desde República Dominicana. Dilman Daniel Jara Gatica, Isabel Cristina Correa, Marcos Santos. Y la pregunta que habíamos dejado para el final de este bloque de saludos, dice Matías Bravo, ¿propósito eterno también es el negocio del Padre? Sí, así es como vamos a definir. O sea, hay muchas definiciones en la Escritura para propósito eterno. Uno de ellos es los negocios del Padre. Esto me Así trae es. recuerdo, Rafa, Sí, doctor. que Cristo fue el que dijo, yo quiero andar en los negocios de mi padre. ¿Y qué edad Pues, tenía? y 12 años, pues ahora resulta que aquel muchachito que quería estar en los negocios del padre ha sido incluido como el centro de los negocios del padre en todo lo que hemos hablado de la constitución. Así es. Él estaba aprendiendo, como la parte sí, humana. su parte humana. Él se descubre en la Escritura y se descubre como el que ejecuta el propósito eterno en los tiempos, ¿verdad? Es impresionante que desde los 12 años a este pequeñín Claro. se le fuera aclarando para qué estaba aquí en la tierra, ¿verdad? Extraordinario. Bueno, ¿le seguimos, Sí, Pastor Sergio? seguimos Ok. adelante. Entonces aquí dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, y vuelve a incluir la palabra propósito. Este propósito que hoy nosotros estamos descubriendo es para disfrutarse y ayuda para bien, pero ojo con esto, porque aquí nos quedamos la vez pasada. El bien adámico no es el bien en Cristo. Otra vez, ¿sí? Sí. Sí, Nosotros, sí. porque comieron Claro. del árbol de la ciencia del bien y Así del mal, es. no solo del mal. Y ahí fracasan muchos en creer que es solo del mal, no, del bien y del mal. Pero como dice el apóstol, es un bien que no bonifica nada para la vida no del produce espíritu, nada. aunque sea bueno. Así es. Entonces el espíritu no le interesa nada el del bien adámico. No. Para el espíritu todo lo que sea un bien humano no le es intrascendente.
El mal, pues claro que desecharlo, pero el bien también, fíjese nada más. Cuando yo leí por primera vez esa declaración, se me hacía que era una cosa espantosa eso, una herejía, una religiosidad Exageración. al máximo, pero escrituralmente es cierto. Sí, porque mucha gente dice, bueno, mi bien es, yo percibo que mi bien, por ejemplo, hablábamos de las relaciones personales, ¿verdad? Hay relaciones personales que, ojo, hay que tener mucha claridad en esto. Nunca hablaremos de aborrecer, nunca hablaremos de odiar, nunca hablaremos de vengarse, de atacar, pero hay relaciones personales que estorban para el bien divino. Y bajo una óptica adámica, no, es mi compadre y lo quiero mucho, me ayudó en las buenas, estuvo conmigo en las buenas, estuvo conmigo en las malas, es a todo dar. Fuimos juntos en la celebración del Día del Compadre y la gozamos. Y nos la pasamos, sí, pero hay que discernir si esa relación trae un bien, ¿sí? Si yo la hago, si la profundizo, porque las relaciones intrascendentes no pasa nada, o sea, aquí lo tenemos que tener muy claro, hay relaciones que son intrascendentes y el mismo Pablo dice, si nos fuéramos a juntar con puras personas que abonen al propósito eterno, no sé, pues no hay, dice tendríamos que salirnos de la tierra. El Señor ¿verdad? lo dijo, ¿verdad? Del mundo, que no. No, sin embargo, cuando estamos hablando de cosas que parecen buenas, que abonan y que sí impactan en nuestra forma de creer, de pensar, ese bien humano no tiene nada que ver con el bien divino. Exacto. Ninguno. Entonces, todas las cosas ayudan para bien, sí, pero hay que ver para el bien en Cristo, no en Adán. ¿Sí? Por eso, nada más para terminar la idea, por eso habla tanto de la importancia de la madurez. Hay cosas que son buenas y son bienes, pero fuera de tiempo pueden producir un daño. Estaba pensando, Rafa, que volvemos a lo mismo. Ellos comieron del árbol del bien y del mal. Y del mal. Entonces, los que están en Adán, que todavía no han recibido a Cristo, aún obras muy bonitas y todo, pues no son tomadas en cuenta, porque es a partir, hacen un bien, porque el humanismo, entre comillas, en lo que no se mete en contra del propósito eterno, pues es bueno, relativamente bueno, pero desbarra quitando a Dios como el centro y poniendo al hombro. Pero el humanismo hace obras buenas a veces. Sí, lo que pasa es que esas obras para efectos espirituales no traen nada. Nada. Y menos para salvación. No, para salvación. Mucho menos para salvación. ¿Ves? De hecho, la principal problemática del hombre que no está en Cristo para llegar a Cristo no es su maldad, es su bondad. Se creen Porque buenos. como se creen buenos. Porque hacen buenas obras. Sí, porque hacen buenas obras. Ellos que dicen, yo no le hago daño a nadie, al contrario, yo ayudo a los viejitos. Yo no necesito de Dios. Es más, ¿sabe qué dice? Yo ya estoy con Dios. Sí, lo que pasa es que puedes estar con, pero no estar en. Lo que pasa es que no saben que su espíritu está muerto, Así es. está separado. No hay ese conocimiento, ¿verdad? El Liber y luego el pastor Sergio. Bueno, ahorita usted tocaba la madurez y ahí tenemos que, si no avanzamos, si no dejamos que Cristo se forme en nosotros, si no somos honestos en reconocer y en corregir y en madurar, pues la madurez va a estar ahí muy lenta. Pero al punto que voy es esto, si y en una persona madura y sabemos que una relación es tóxica, ahí no hay negociación, ¿verdad? Tenemos que decir, te quiero mucho, estoy aquí para apoyarte cuando me necesites, pero en este momento pues voy a pintar mi raya, como decimos en México, ¿verdad? Sí, no voy a permitir que tú me sustraigas de mi asignación que está sujeta al propósito eterno. ¿Por qué? Porque ese bien que me hace tu relación no es un bien, no suma al propósito eterno. Entonces deja de ser un bien, ¿verdad? Por eso el Espíritu también, ojo, ahorita vamos a ver el bien en la persona, no los bienes. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el bien del ser y otra cosa son los bienes del tener. Son dos cosas distintas también. Que cuidado, porque los bienes del tener, llamadas las añadiduras, a mucha gente la distraen del propósito, fíjese nada más. Señora Leti, usted quería comentarnos algo, por favor. Sí, apóstol, recordaba cómo muchas veces cuando se está viviendo solamente practicando una religión, lo verdadero
se confunde con lo bueno. O sea, mucha gente piensa que porque lo que le han dicho es verdad, sin tomarse el tiempo para investigar, para saber qué dice Dios. O sea, creen que sus líderes tienen la verdad absoluta, entonces en eso basan sus decisiones, su verdad, ¿verdad? Es que esto es contundente lo que usted acaba de decir. Lo verdadero no necesariamente es lo bueno que la gente cree, ¿verdad? O sea, la verdad siempre debe prevalecer. Hay cosas que pueden ser buenas, pero no es lo verdadero en este orden, ¿verdad? Así es. No es lo que está en el orden de la verdad eterna, que es Cristo y su propósito. Precisamente por eso la religión no es más que una extensión más del humanismo. Es el esfuerzo humano para llegar a algo. Y en el reino es al revés. El esfuerzo divino para llevarnos Él a su estatura y llevarnos a su naturaleza. Pastor Sergio. Sí, antes de pasar a unos comentarios también en relación a esto que se está comentando entre el conocimiento del bien y del mal, creo que también fue incluso, pues de alguna manera, el poder tener poder realizar un juicio también de las personas, aun y cuando no sea espiritual, pero Dios le dio la oportunidad también al hombre de que pudiera razonar en un juicio entre lo que estaba bien y lo que estaba mal, porque de esa manera también iba a operar el Espíritu Santo. Cuando escuchamos que la Escritura dice que el Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio, era necesario que el hombre pudiera tener un discernimiento entre lo que estaba bien y lo que estaba mal, para poderse dar cuenta, obviamente, de que era necesario tener que reconectarse a la fuente de vida, ¿verdad?, a través de Jesucristo. Entonces, es interesante, ¿no?, dentro de todo este análisis, todas las implicaciones que venían ligadas a este asunto. Y bueno, lo hemos comentado en otras ocasiones, pero yo creo que fue algo terrible, apóstol, lo hemos comentado, las implicaciones de esta desobediencia, porque anteriormente a eso lo hemos comentado, eran seres completamente plenos, sin ningún mal sentimiento, no conocían las cosas negativas, y en el momento que viene esta situación, pues lo hemos incluso yo creo que he dicho, ¿no?, que tuvo que haber causado incluso hasta un cisma psicológico, porque tuvo que esto haber traído unas consecuencias terribles en cuanto a sentir temor, vergüenza y todas las cosas que la Escritura nos dice. Entonces, pero aún dentro del plan eterno de Dios, Dios todo lo tenía contemplado para que el hombre pudiera ser convencido por el mismo Espíritu, para que supiera que tenía que reconectarse a la fuente de vida que era a través de Jesucristo mismo. Sí, porque aquí hay una traición, decíamos ayer, basada en la soberbia y luego en la incredulidad, y luego Romanos nos dice que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. En otras palabras, cuando vienen todos estos temores que dice el pastor Sergio, claro, fue un pánico. ¿Cómo lo describe? Que al ser destituido de la gloria, ellos quedaron fuera de una, por decirlo, no se malinterprete como lo utilizan ahora, una cobertura de esa gloria, una protección de ese propósito en el cual ellos estaban operando. Cuando ellos salen de eso, precisamente viene una desnudez. La conciencia de la desnudez, de no tener esa gloria que los cubría, que era la voluntad o el propósito, esta cobertura de Dios, ¿verdad? Y claro, el efecto psicológico es terrible. Y luego, porque lo que se introduce es la muerte. Imagínense nomás, ¿verdad? Así Pastor es. Sergio, creo que había comentarios. Sí, ¿O le seguimos? sí, no, vamos a hacer unos comentarios. Lo que también recuerdo en ahorita que comentaba sobre lo que estuvo comentando ayer, apóstol, que impactante. Ayer nos comentaba de que el acto de no creer en Dios fue uno de los actos más que fueron más impactantes de la desobediencia de Adán y Eva. Y la Escritura nos lo refuerza, ¿verdad? En ese mismo versículo donde decimos que el mismo Espíritu nos convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, inmediatamente después nos aclara, porque la gente cree que este versículo es para condenar a la gente, pero sin embargo dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces es sumamente interesante, ¿no?, todo este análisis sí, que se ha hecho. Adán dejó de creer, porque si hubiera creído no lo hubiera comido. Pues si el efecto era muerte, ¿quién come para morirse? O sea, nadie, es que él no creyó, ¿verdad? Así es. Yo creo que la función de Adán, ya después de lo que hizo Eva, era postrarse hasta el Señor y pedirle
el perdón de Eva. Claro, Eso es decirle, lo que ¿sabes qué? Mira, nosotros como hombres pensamos que podemos hacer por nuestra eso es lo que Jesús hace en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Adán pudo haber hecho lo mismo, perdónala. Ella no tiene esto que a mí me dijiste, no tenía la claridad y no lo hace. Así es. Pero no, él desobedece y deja de creer. Así es. Es una falta de fe. Bueno, saludamos también a Enrique Hernández, a Solís Andreu nos comenta que es de saludos desde Cuautla, Morelos. Saludos a Federico Lara, desde Portland, Oregon. También a Elisa Jorge, saludos desde República Dominicana. A Andrea Amigón en Canadá, Claudia Rodríguez, Jaime Cabrales en Uvalde, Texas. A Carlos Perea. Y bueno, hay algunos comentarios, dice Liliana Gallegos. Y como se enseñó el martes, el hombre al no entender su participación en el propósito eterno y verle fuera de él, comienza a ser reactivo a lo que pasa en la... Bueno, ahí quedó incompleto el comentario, a ver si ahorita me pasan ahí la otra parte. María Henao dice, hola, saludos y gracias por estos foros. Soy nueva en la verdad presente y me gusta mucho poder aprender de ustedes. Mica Cáceres dice, gracias a Dios y a ustedes por el entendimiento renovado y su edificación en Cristo, los negocios del Padre son perfectos. Así es. Pero entonces entramos al 8:28, ahora sí entendiendo, hay un propósito y ahora en el 29 se nos revela ese propósito hablando de una predestinación. Pero ojo con esto, porque la gente confunde predestinación con determinismo. Sí, hay que explicarlo porque son cosas muy distintas. Completamente distintas. La palabra predestinación es que Dios tiene un destino previamente elaborado o escogido. Un destino. El determinismo es una teoría teológica donde Dios hace acepciones de personas. Que dice tú sí, tú no, tú sí, tú no. Este versículo no habla de determinismo en lo más mínimo, pero en lo más mínimo. Más bien Romanos 8:29 nos ayuda a entender que el propósito eterno en el ser, lo que decíamos ahorita, no en el tener, es mucho más glorioso que el tener. Es mucho más glorioso. Y aquí, Rosy, lo que decíamos ahí en el programa, la gente pasa de una mentalidad de perdonado, que hasta ahí nos enseñó también mucho la religión, ¿verdad? Ya me perdonó, por eso vivo eternamente agradecido por el perdón. Esto no era el plan final, o sea, aquí no termina ahí el asunto, ¿sí? Y mientras se tenga solamente la mentalidad de perdonado, la gente no puede entender el predestino. Aquí lo vamos a ver. El 29 dice, ok, porque a los que Dios conoció de antemano, y aquí ya nos metemos en un problema, porque la teoría religiosa apela solamente el conocer de antemano a un asunto exclusivamente de que Dios todo lo sabe, pero la palabra ahí no es de nous, de conocimiento, de la palabra es ginosco. Conoció de antemano. Con la palabra conoció no está apelando a un conocimiento mental. O sea, no está diciendo, sí, pues Dios ya lo sabe todo. No, la palabra ginosco es un conocer íntimamente. En otras palabras, aquí es donde se empieza esto a dificultar a la mente terrenal. No carnal, terrenal. Porque no estamos hablando de pecado, estamos hablando de poder entender la dimensión de lo eterno. Aquí es donde no el religioso, vamos a hablar, bueno, también el religioso, pero cualquier gente que no se le ha revelado el aspecto eterno de nuestra salvación, dice, no, estás loco. Dice que los que antes ginosco tuvo una conexión íntima. Este mismo verbo ginosco es el que se utiliza cuando se habla de que María no conoció a José. No hubo intimidad. La palabra conocer es ahí también, ginosco. Es una intimidad. Aquí dice a los que antes ginosco. ¿Es correcto? Es la palabra proginosco, ¿sí? Que aquí una de las aseveraciones dice, y es muy interesante, bueno, pues conocer antes, de antemano, del conocimiento divino con respecto a, algo también dice, ya provisto, conocido en la presencia de Dios. Y bueno,
Dice, conocimiento previo de Dios en la base de sus consejos en predestinación. Pero aquí el hablar en la presencia es en una situación ya de, no un conocimiento de que yo sabía. Hubo un contacto en lo eterno. Ujú. En la cabeza no da. Esto es muy profundo. Es muy profundo y no lo vamos a imponer tampoco. Si usted no lo quiere creer, es libre de no creerlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando Cristo viene a nuestra vida, ahí entramos a la dimensión de lo eterno. Por eso dice, la vida eterna es que te conozcan a ti. No está hablando de un hecho futuro. Acuérdese que la dimensión de lo eterno no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro, porque es atemporal. Por eso dice a los que antes, ¿cuándo? En la eternidad. Le podemos dar miles de vueltas a la cabeza y no necesariamente lo vamos a entender. Por eso Pablo, ¿cómo dice después? Conoceré cómo fui conocido. Eso es tremendo. Sí, Pablo está diciendo, en el futuro, cuando me libere de la mente terrenal, yo voy a poder comprender cómo fui conocido, ¿dónde? ¿Aquí en la tierra? Antes de venir a la tierra. Antes de venir. Está complejito, pero ahorita vamos a pasar a la siguiente etapa de esto, ¿verdad? Sí, señor. Ah, caray. A ver, ¿me lo pasas, Sofía? Como pregunta, apóstol, ahorita que usted está dándonos esta revelación, el Espíritu, Él nos conoció íntimamente, no, o sea, en esa intimidad y en ese conocimiento, antes de la fundación del mundo, yo no era un bebé para Él, ya estaba en el propósito, ya tenía códigos, ahí hubo una intimidad y se quedó ahí como encerradito hasta que vino el detonante. Es pregunta. Se la voy a contestar con la escritura más adelante. Ah, bueno. Aguánteme tantito. Ok. ¿Sí? Pero fíjese qué importante, es que para Dios siempre es más importante el ser que el tener. Por eso Él nos hace primero como Él es, para darnos lo que Él tiene. Su imagen. Eso es lo primero siempre. La esencia, por eso nos dio su nueva naturaleza, su genética. Él nos hace así como Él en el nuevo nacimiento, no antes, para darnos lo que Él ganó. Pero mientras la gente ande buscando primero lo que Él ganó, sin entender lo que se es, pura inmadurez. Vamos a ver puros, ¿cómo le diré? Niños que siempre andan buscando el orden de las añadiduras en vez del orden de la bendición. La bendición es Cristo en nosotros. Amén. Precisamente por eso en Mateo 6, más buscad primeramente el reino. El reino ahí está hablando de la persona del Hijo. El reino ya está en vosotros, estará en ustedes. El reino es Cristo también, ¿verdad? Él es el rey del reino. Y lo demás vendrá por añadidura. Por eso Dios trabaja siempre primero en el ser, antes que en el tener. Y aquí de una manera magistral, porque es el Espíritu Santo, inspirando a Pablo, dice, a los que conoció de antemano o a los que antes conoció, también los predestinó. ¿A qué? Aquí viene el propósito en el ser, señora Leti. ¿Sí, Liber? En el ser primero, en la persona, que es lo más importante. Esto que está hablando de la persona, y aquí es donde la cultura evangélica no lo entiende. Le voy a explicar por qué no lo entiende. Porque siempre está buscando por fuera lo que ya tiene por dentro. En el predestino era la situación ya en la intimidad del Espíritu. Por eso sigue cantando, ven y visítame. No, hombre, pues dice Dios, ¿no entiendes que tú y yo somos uno? Creyente. El creyente. Y mientras esa economía de Dios, que es Cristo impartido en nosotros, no le entiende el evangélico, el católico, el que usted me ponga, seguirá operando en una economía inexistente, la del antiguo pacto. Porque aquí ya más claro no puede ser, dice, también los predestinó a ser transformados. ¿Conformes? Conforme, según la imagen de su Hijo. Transformados, la palabra realmente en el griego, si me la buscas, debe ser conformado, Sergio. Debe ser. ¿Predestinó? Vamos a ver. Es proorizo. No, ¿Cuál? transformados. 8:29. Busca la palabra. Yo estoy casi seguro que es sumorfo.
¿Por qué? Porque su morfo es conformados, hechos ahí idénticos. Iguales ya. Quedar, haga de cuenta, fundidos. Su morfo, ahí está. Aquella que ya me sé la Biblia de memoria, hasta en griego me la sé de memoria, no se crean, es broma. Pero mientras el creyente no entienda esto, siempre va a estar buscando cambios externos, que cuando Dios lo visite, que cuando Dios le traiga avivamiento, no ha entendido que ya no está trabajando Dios con eso. Lo predestinó para en su interior, en unión con Cristo, llegar a ser idéntico al Hijo, zoomorfo. A la imagen. Oiga, yo le digo una cosa, si solamente eso fuera, ¿qué más quiere? Suficiente. Es suficiente, porque esto trasciende a lo eterno. Amén. Idénticos al Hijo. Pero la mente tradicional hasta se ofende de que un ser humano pueda llegar a ser conformado a la igualdad de Cristo. Se ofenden, le dicen a uno loco, ¿verdad? Pues, blasfemo. Blasfemo, no han leído las Escrituras. Es que no léenlas. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, y disculpe que lo esté diciendo, pero es la verdad. Religión es religión, llámele católica, llámele evangélica, llámele testigo, lo que le quiera llamar, mormona, la que le quiera llamar, que no ve la operación de la vida del Espíritu. Se quiere seguir manejando con una economía que ya es inexistente. Las visitaciones, el avivamiento, Dios afuera, no adentro, Él allá, nosotros aquí, hay que venir al altar, que descienda la presencia. Haga de cuenta que para Dios todo eso, dice, no has entendido nada. Si a lo que yo te voy a llevar es a la conformación con el Hijo, visitándote no vas a llegar a la conformación. Para llegar a la conformación, ¿qué tuvo que hacer? Él. Es que es el trabajo de Él. Porque mientras la gente siga esperando una visitación para recibir la bendición, no ha entendido que Él ya tuvo que hacer algo para que lleguemos a la conformación. ¿Qué hizo Él? La obra completa de salvación. Se impartió en nosotros. Es que se tuvo que unir con nosotros. Por eso la Escritura es tan clara. Dice, el que se une al Señor, ¿qué? Ya es uno con Él. Entonces, son economías. Por eso los pactos tienen diferentes economías. Señora Rosy. No estoy enojado, estoy emocionado. Tenemos que recordar que nuestro Dios, hasta donde le conocemos, es un Dios previsor. Y además de que Él previó todo, también provió todo. Sí, ya proveyó todo. Entonces, si Él nos tiene en este lugar y nos tiene con la intención de llevar a cabo el propósito eterno, entonces Él ya colocó dentro de nosotros todos los códigos para poderlo llevar a cabo. No tenemos que estar buscando fuera, porque eso ya está codificado dentro de cada uno de nosotros, dentro de la iglesia. Sí, por eso aquí cuando hablamos de propósito eterno, de manera, en el nuevo yo, mi máxima aspiración no es tener, es ser idéntico a Él. Hasta que alcancemos, ¿qué dice la Escritura? La estatura del varón. Pero ese es el propósito eterno en la vida de cada quien. Ahora sí, bueno. Si Él me lleva a esa estatura, ¿cambiará ambientes? Por supuesto que sí. ¿Transformará situaciones? Claro. ¿Manifestará el gobierno? ¿Manifestará el reino? Por supuesto que sí. Pero mientras la gente no tenga agendado la formación de Cristo en Él, no está trabajando conforme al propósito eterno. Pastor Sergio. Sí, quiero pasar a unos comentarios y saludos, pero antes de eso también la palabra predestinó, apóstol, es la palabra proorizo, que dice apartar desde un principio o anticipadamente, y luego ya vemos que se complementa con la parte que dice que para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, pues qué interesante, ¿no? Que Dios ya tenía todo esto contemplado. Y dentro de los comentarios, aquí les voy a mencionar, hay algunos comentarios que están haciendo. A ver si nos dicen que estamos locos. Bueno, saludamos a Rolando Mesa desde Torreón, Coahuila, a Miguel Muñoz, a María Dámaris en Colombia, César Zavala, a Rodolfo Bermúdez, Michelle Roque, Isaac Lomas, a Magdalena Cacique, a Margarita Renza, a Ana Cibel Rivera desde Italia, desde España nos saluda el día de hoy, Ana Cibel. Queremos saludar también a Odi Terán, al pastor Jorge Inestra. Y bueno, hay varios comentarios. Empiezo por Gerardo Figueroa, dice:
Desde el mismo principio Dios decidió que los que se le acercaran, que los que les acercaran, y Él sabía quiénes se le habrían de acercar, fueran como el Hijo, para que Él fuera el mayor entre muchos, de acuerdo a la versión Romanos 8:29, Biblia al día. Ahorita vamos a explicar esa parte. Liliana Gallegos dice, entonces desde la eternidad aceptamos el propósito del Padre. Así es, de hecho, por causa del propósito, Desde la eternidad. fuimos nosotros incluidos desde la eternidad. Perdón, un paréntesis muy rapidito. Acordémonos que Dios no solo nos creó a nacer, que es el Padre de todos los espíritus, incluye ángeles, incluye a nosotros. Él es el Padre. Así es, pero nosotros llegamos a la tierra por causa del propósito. Claro. Esa es la razón por la que estamos en la tierra, ¿sí? Por causa de este propósito. Lo que pasa es que hasta el otro versículo lo explica. Y por último un comentario de Julio César Sablán, este bloque de comentarios dice, somos reyes a través de Cristo para expresar y extender el reino. Saludos. Así es, bueno. Entonces dice, a los que conoció de antemano también los predestinó, les dio ese fin, les dio ese destino, que es ser transformados, sustitúyanlo por conformados. Esa es la traducción más correcta. Según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Él es único como Hijo en el sentido de ser Dios. Sí, porque Isaías lo dice, ¿no? Padre eterno, príncipe, Dios fuerte. Sí. Nosotros somos hijos por causa del Hijo, pero somos hijos por engendramiento. Porque nos da su naturaleza. Así es. Por eso cuando la gente dice, no, es que no, nosotros somos adoptados, entendamos que la adopción, hay un tipo de adopción porque no éramos, en el plano terrenal no éramos, estoy de acuerdo, pero Él no hizo nada más una boleta de adopción, no, nos engendró. En Juan Sí, tiene así eso. lo dice Juan 1. Si no hubiéramos sido engendrados, no podríamos ser a la imagen del Hijo. No se puede llegar a ser a la imagen del Hijo. Y diferenciar también, porque de ahí la importancia que veamos las raíces, ¿verdad?, etimológicas de las palabras, que puede verse la adopción desde este punto de vista como hijos, pero también habla de la adopción como huoitesía, que era, sabemos, un procedimiento que hacían los padres judíos para nombrarlos hijos, pero en el sentido de hijos maduros, cuando llegaban a una madurez para manejar los negocios del padre. Sí, aquí eso es claro, y también la culturización, que también es adopción, pero aquí para poder entender la conformación no se puede sin genética. Claro, así es. Sí, aclara esto más, ¿sí me explico, Leti? Porque usted a un adoptado, aunque legalmente es su hijo, no le transmites nunca su genética, por más que quiera. Y no lo va a llevar a un proceso, no lo puede llevar a ese proceso de a través de esa genética quedar igual que el que lo engendró. Así No es. se puede. Por eso es que nosotros fuimos engendrados, porque si no, no se puede llegar a ser conformados. Por eso nos hace morir a ese antiguo hombre y nacer en un nuevo hombre, ¿verdad? Bueno, no, más bien, ya habiendo estado muertos, nos resucita. Claro, nos resucita. ¿Sí? Donde una nueva estamos creación. muriendo ahora es en el alma. Así es. Pero nosotros ya estábamos muertos. Al hablar de este engendramiento nos revive, nos resucita, pero ahora ya con su genética. Otra vez, si no hubiera habido la impartición de su naturaleza y genética, jamás se puede llegar a ser conformado. Claro. No se puede, ¿verdad? Así es. Entonces este es un fundamento, y cómo se dice, o sea, no nada más negociable, es irrefutable. Claro que el que lo quiera seguir viendo desde la óptica de la religión querrá ser un buen cristiano, no conformado a Cristo, que son dos cosas diferentes. El buen cristiano hace buenas obras, no baila, no toma, no fuma, no esto, no se junta, el no. Eso pueden ser conceptos de un buen cristiano. Ayuda a los viejitos, ayuda a los niños, ok. Pero de eso no está hablando aquí, está hablando de un cambio de naturaleza y hasta llegar a ser conformado. Y claro que va a manifestar puras buenas obras, ¿verdad? Señora exactamente. Señora Liber. Bueno, ya casi ya me contestó la mitad. La ¿verdad? mitad, pero la palabra nos lo va a contestar. En la adopción, en lo natural aquí en la tierra, es hijo, pero no tiene la genética de los padres que lo adoptaron. Aquí volvemos al punto
de lo que para él es importante. Podíamos ser hijos, pero para él lo más importante es que tuviéramos su genética, el ser nacidos a través de él, para que operáramos en el propósito eterno conforme a la mente de él, a lo que él ya planeó. Y seguía yo pensando ahorita que usted hablaba, si teniendo al Cristo impartido, si siendo renacidos, todavía tenemos que exponernos a la renovación del entendimiento, sin un nacimiento de esta manera como él lo planea, pues sería imposible. No, es exactamente. La Biblia dice que ellos están en Adán. Imposible. No pueden, no tienen ni siquiera vida. O sea, al hablar de estar en Adán dicen que están muertos. Entonces, por eso dice que para ellos esto es locura. Claro. Y dicen, no, estás loco. Yo no le entro a esto que tú crees, porque no lo creo. Sí, pero es que el asunto nuestro es que a nosotros no se nos impartió una filosofía, se nos impartió una vida. Amén. Es diferente, ¿sí? Así es. Lo que entra primero a la tierra por la traición de Adán y Eva no es el pecado, entra la muerte. ¿Sí? Lo que pasa es que la gente le llama pecado por la desobediencia. Está bien, se le puede llamar así, pero realmente si fuéramos muy estrictos, la desobediencia trajo la muerte. Así es. Lo primero que se introduce por medio de esta desobediencia es la muerte. Después, por medio de Moisés, se introduce el pecado ya como un estado legal, tipificado. Pero para Dios la traición trajo la muerte. Así es. ¿Verdad? Parece que hay comentarios y ahí Sí. terminamos porque ya se nos fue el tiempo. Saludamos a Lupita Pey, a Cristi González Mata, a Octavio de la Cruz. Y bueno, hay algunos comentarios. Dice Jorge Iniestra, si Cristo no se imparte a nosotros, nunca seríamos conformados a la imagen de Dios, ya que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y es la semilla de vida impartida. Entonces, Así es. no se podría. Y bueno, hay dos preguntas, pues obviamente porque es un tema profundo, ¿verdad? Pues, Dice Giovanni Fuentes, entonces Dios no me conoce como el Hijo perdonado, sino como Hijo creado en Cristo, creación nunca antes existida, ¿verdad? Así es, precisamente mientras nos veamos como los perdonados, no entendemos la dimensión de la conformación. Así es. Para Dios no somos perdonados, somos recreados. Amén. Sí se nos tiene que quedar claro el concepto del perdón. Sí. O sea, no está mal tener el concepto, pero para Dios somos recreados en él, sin pasado de pecado. Y hay una pregunta de Aminabel, dice, ¿fuimos concebidos en la eternidad en Él? ¿Nuestra existencia es una manifestación temporal de lo que fuimos hechos en la eternidad? Yo creo que sí. Sí, no es un dogma, porque hay muchas opiniones, ¿verdad? Pero yo también creo que sí. Sí, porque precisamente por eso cuando nosotros conocemos a Cristo nos reconecta a lo eterno. Lo que pasa es que también hay un bloqueo mental, que cuando se habla de la vida eterna se cree que es el destino final. No lo vemos como un ámbito, ¿sí me explico? Porque como siempre nos dijeron, para que reciban la vida eterna, para que cuando lleguen allá, Diosito les diga, pásale a la vida eterna. No, en cuanto Cristo entró a nosotros, entramos a la vida eterna. Pero bueno, pues se nos fue y no va a quedar la duda ahí de cuál es este proceso, lo que sigue, la invitación que nos hace Él para venir a ejecutar el propósito. Cuando le utiliza la palabra a los que llamó, la palabra llamar, lo vamos a ver en el griego, es invitar. Que lo bueno es que ya andamos en el 30. Ya andamos por ahí. Pues les enviamos un fuertísimo abrazo, gracias por haberse conectado. El miércoles que entra es el último programa del año. Sí, el miércoles que entra, después pasamos a un periodo de pues la gente sale, hay muchas actividades familiares, ¿verdad? Entonces no se pierde el próximo programa del año. También queremos agradecer infinitamente a los que mediante sus siembras financieras